Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna por la regeneración política y moral del Uruguay. Recuerden ustedes que pueden escuchar estas columnas en el canal de YouTube Movimiento Verdad. A su vez, mi número de contacto es el 092-338-025. Hoy voy a tratar un tema totalmente distinto a los que tengo acostumbrados trabajar y que ustedes, estimados escuchas, están acostumbrados a oír de mi parte. Ustedes saben que yo soy profesor de Derecho y Ciencias Políticas, profesor de Historia, por tanto trabajo temas de ese tenor. Bueno, hoy yo tenía ganas de cambiar radicalmente, al menos por excepción de tema, y tratar algo distinto, totalmente distinto. El domingo pasado se jugó el clásico del fútbol femenino entre Peñarol y Nacional. Y en la víspera se dio algo novedoso, inédito hasta el día de hoy, y es que Peñarol, el combinado femenino de Peñarol, concentró en el mismísimo Los Aromos, en la concentración oficial, digamos, del Club Atlético Peñarol. Fue la primera vez que un combinado femenino concentró allí, en Los Aromos, donde siempre concentran los hombres, ¿verdad? Los varones del Club Atlético Peñarol. Bueno, esto me dio lugar a que yo trate hoy con ustedes este tema del fútbol femenino, que puede parecer baladí, puede parecer insubstancial, trivial, pero yo creo que tiene algo, y voy a intentar demostrarlo, que no es inocente, que no es justamente baladí ni trivial, sino que forma parte de esta guerra que nos están haciendo los poderosos, en este intento de transformación de nuestros valores, de nuestra moral, de nuestra cultura. Así que trataré este tema del fútbol femenino. En primer lugar, ¿quiénes están detrás de este financiamiento, de esta promoción del fútbol femenino que ustedes habrán ya notado que existe en los medios de comunicación, ya sean televisivos, radiales, las propias redes sociales, la prensa? Antes no existía este tema del fútbol femenino, ahora de a poquito se empieza a promocionar. Bueno, evidentemente hay alguien detrás de esto. Yo he podido identificar a un actor muy importante, que es el Banco Santander, que está detrás de esta promoción del fútbol femenino y de su financiamiento. En la página oficial del Banco Santander, por ejemplo, se lee lo siguiente: la igualdad entre hombres y mujeres es una de nuestras prioridades. Nuestros esfuerzos en materia de equilibrio de género, junto con otras medidas de inclusión y diversidad, nos han valido para ser reconocidos como el mejor banco del mundo para la diversidad y la inclusión 2020 por la revista Euromoney. Y es que nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas, y lo hacemos de una manera inclusiva y diversa. Presten atención a los términos que se utilizan, ¿verdad? La inclusión, la diversidad, la igualdad. Sigue escribiendo el Banco Santander en su página oficial: en Banco Santander apostamos por ello a través de FútbolCan, la estrategia global en la que el Grupo Santander potencia los valores del deporte rey del fútbol como motor de cambio de la sociedad. Patrocinamos el mejor fútbol del mundo, la Liga, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, apostando por valores como la inclusión y la diversidad. Y nuevamente esas dos palabras clave. Juan Manuel Sendoya, vicepresidente de Santander en España, señaló que estamos muy contentos con esta oportunidad de formar parte de la Copa Libertadores femenina, que avanza en nuestro compromiso por la igualdad y la diversidad
y que eleva la categoría femenina al nivel de patrocinio de la competición masculina. El Santander patrocinaba la Copa Libertadores masculina y hace poco también patrocina la Copa Libertadores femenina. En este sentido, entonces, se ha probado cómo el Banco Santander, con estos ideales de la diversidad, de la inclusión, de la igualdad, del motor de cambio para la transformación social, patrocina y financia el fútbol femenino. La propia FIFA no escapa a los dictámenes igualitaristas y revolucionarios. En su página oficial se informa que ha aprobado una estrategia para el fútbol femenino que traza, entre comillas, el camino que tomará la FIFA para adoptar medidas concretas para empoderar a las mujeres y las niñas, que hagan del fútbol un deporte para todos y que se opongan a la discriminación por género. Es ostensible nuevamente la utilización de semántica marxista y revolucionaria. En este caso concreto se utiliza literalmente por parte de la FIFA el término netamente marxista de empoderar a las mujeres y a las niñas. Repito, estimados escuchas, habrán visto que estas instituciones, Santander a nivel global, la FIFA, ni que hablar que a nivel global, promocionan, financian el fútbol femenino. Y lo hacen con ideales revolucionarios y hasta marxistas. Hablan de la inclusión, hablan de la diversidad, hablan de la igualdad. Hablan ante todo de que esto lo hacen para transformar y cambiar la sociedad. El fútbol femenino como motor de cambio y transformación social y cultural. Quieren dejar atrás la vieja sociedad patriarcal, dirían ellos, heteropatriarcal, y transformarla, cambiarla por una sociedad diversa. Es notoria la semántica marxista cuando se habla de motor de cambio, de motor de transformación del fútbol femenino. Ustedes recuerden aquella famosa frase del propio Marx, que escribió que ya no se trata de conocer al mundo, sino de transformarlo. El marxismo, con su dialéctica materialista, lo que intenta es transformar, cambiar el mundo a través de su dialéctica, a través de su lucha. Esto es notoriamente, pues, de signo marxista. Ya esto es grave, ya esto es muy grave, esta promoción por estas instituciones poderosísimas del fútbol femenino para transformar, para cambiar, con ideología y semántica netamente marxistas. Pero quizá lo peor de todo es que esta promoción, ni que hablar que no es para nada inocente, porque en el fondo, con mucha probabilidad, lo que hay detrás es un intento de promoción del lesbianismo. Ustedes me preguntarán, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque el fútbol femenino está lleno, está rebosante de lesbianismo. Marta, la jugadora brasileña reputada la mejor del mundo, es abiertamente lesbiana. La mejor jugadora del mundo, una brasilera que se llama Marta, es lesbiana. Y no solo eso, también es lesbiana su compañera de equipo, Toni Deiron, con quien, y hago énfasis en el entrecomillado, se casó el año pasado. Toni, otra jugadora, casada entre comillas con Marta, ambas por supuesto que abiertamente lesbianas. Y esta no es la excepción. El lesbianismo es algo típico dentro del fútbol femenino. Existen centenares de parejas homosexuales entre jugadoras y hay quienes sostienen con propiedad que un 50% de las futbolistas son lesbianas. La mitad de las futbolistas son lesbianas. En este sentido, estimados escuchas, veamos lo que escribe desde ESPN, un canal que también ha sido transversalizado por la revolución y la ideología de género, una tal María Alexander.
En el Mundial de Francia 2019 hubo varias mujeres que celebraron junto a sus novias o esposas, entre comillas, los triunfos de sus selecciones en las tribunas, sin esconder ningún beso o demostración de amor. Les pido perdón por esta impudicia, estimados escuchas. El caso más conocido fue el de la futbolista Magdalena Eriksson, que cuando pasó a cuartos de final con Suecia, festejó con un beso a su pareja, la futbolista danesa Harder, que alentaban las tribunas. Las imágenes se viralizaron en redes sociales con frases como el amor es libre, el fútbol es libre, entre otras. Además de Eriksson y Harder, hay muchas otras futbolistas que no ocultan su sexualidad y que incluso lo toman como bandera para defender los derechos del colectivo LGBTQI+. Rapinoe, Beira da Silva, Pilar León, Gallardo Benítez, Krieger, Harris, Meideima son solo algunos nombres de futbolistas lesbianas. ¿Por qué, por ejemplo, no hay ningún gay declarado jugando en este momento en la Eurocopa? Son más de 600 convocados para representar a sus países. 600. Lo mismo podríamos decir y preguntarnos respecto a la Copa América y a los mundiales pasados y a los que vendrán, ojalá que no. Como mujer lesbiana que juega al fútbol amateur, debo decir que encontré en el fútbol femenino lo que siempre me negó el masculino, un espacio donde sentirme libre y feliz, haciendo lo que más me gusta hacer, jugar. La idea, como verán, no es que el homosexualismo quede en el fútbol femenino, se desprende de esta última frase de esta escritora, esta periodista de ESPN, sino expandirlo. María Alexander mentaba el caso de Harder, futbolista danesa protagonista durante el Mundial de Francia 2019, al darse un beso en público con la sueca Eriksson. Harder en entrevista pidió valentía en el fútbol masculino, y escuchen bien esto, donde no hay ningún caso de hombres que se hayan declarado homosexuales. El fútbol masculino, sostuvo Harden en entrevista, todavía cultiva nociones anticuadas de masculinidad. ¿Por qué se acepta la homosexualidad en el fútbol femenino cuando no se hace en el masculino? Escuchen esto, la cultura en el fútbol masculino está desactualizada. Claro, digo yo, lo que hay que hacer entonces es actualizarla, entre comillas, es decir, subvertirla, revolucionarla. Y para eso está presto el Banco Santander, entre otros. Es decir, hay una notoria tendencia, propósito, de que a través del fútbol femenino se transforme, se revolucione la sociedad, como decíamos antes, para hacerla más diversa. Y esa diversidad implica el fomento del homosexualismo, en concreto del lesbianismo, que es tendencia y que es mayoritario dentro del fútbol femenino. Y que no es inocente ni pasa inadvertido, sino que justamente las propias jugadoras, este caso que mentábamos de Harder, entre otras, lo declaran abiertamente y piden que ese homosexualismo traspase también hacia el fútbol masculino. Fútbol masculino que dice la propia jugadora Harder, lesbiana ella, que cultiva nociones anticuadas de masculinidad, cuya cultura está desactualizada. ¿Por qué no hay homosexuales en el fútbol masculino?, se pregunta ella. Hay que actualizar, es decir, hay que subvertir, hay que revolucionar, hay que homosexualizar también el fútbol masculino. Y esta es la causa última y final, la razón oculta de por qué también se financia, se promociona el fútbol femenino, esto es, para promocionar también la homosexualidad en el propio fútbol masculino también.
Verán entonces que esto que parecía, como yo decía al principio, algo quizás trivial, sin importancia, baladí, no lo es, sino que desde grandes centros de poder, como el Banco Santander, como la FIFA, justamente con una tendencia hacia el cambio, hacia la revolución, hacia el homosexualismo en general, se intenta fomentar el fútbol femenino para transformar lo que era nuestra cultura occidental y cristiana y volverla una cultura igualitaria, una cultura diversa, una cultura totalmente distinta a lo que teníamos antes. Muchas gracias por su atención. Culmino comentándoles mi número de contacto es el 092-338-025. Ha sido Bruno Acosta con su columna Aquí en Controversias. Muchas gracias.